surgido algunos inconvenientes que sale la mitad en blanco y la mitad sale el contenido. Ya lo voy a modificar luego y les estaré compartiendo en el grupo. Ahí mientras tanto les voy a compartir la pantalla de Word. Bien, ya estamos en la semana número 20, iniciando también una nueva experiencia de aprendizaje. ¿Se puede visualizar la pantalla? ¿Me avisan por favor si se puede visualizar la pantalla que estamos compartiendo? Sí, profesor. Muy bien, excelente. Entonces, miren, voy a pedir la participación, en este caso de María. María, por favor, me apoyes con la lectura del título. Sí, profesor. Ya, muy bien, por favor. Título. Empatizamos y definimos el problema relacionando con la conservación de las frutas de nuestra comunidad. Gracias. Muy bien, gracias también, hija. Efectivamente, no sé si se han dado cuenta que nuestra zona, bueno, Tabacón a su alrededor y todo San Ignacio, es una área geográfica muy dichosa porque al encontrarse en ceja de selva y a esa altitud, tiene esos suelos muy fértiles que produce de todo. Entonces, esa riqueza geográfica que tienen ustedes en los suelos hace que siembren también ustedes muchos frutos, ¿no? Pero al sembrar muchos frutos también, no sé si se han dado cuenta que a veces llegan, como le dicen, plagas, ¿no? Que hay algunas cositas que enferman a la planta. Y al enfermar a la planta también enferman al fruto. Y de esa forma no eh, se estaría averiando, se estaría deteriorando o malogrando los frutos. Entonces, quieras o no, eso afecta tanto al consumidor, al que produce también, ¿no? Y al ecosistema. Y es por ello que en este caso, en esta experiencia de aprendizaje, nos vamos a enfocar a eso, ¿no? A buscar, a investigar algunas fuentes de qué hacer para de esa forma nosotros cuidar que no se averíen esos frutos. Ciertamente ahora ya nuestra agricultura está muy tecnificada y se utilizan bastantes medicinas, se utilizan bastantes técnicas para conservar los frutos. ¿Ya? Entonces, lo que se ha visto conveniente en este caso como situación significativa es la siguiente, me va a apoyar con la lectura. Moisés, ¿me apoyas con la lectura, por favor? Perdón. Moisés, ¿me apoyas con la lectura? Moisés, Sí, profe. ¿me apoyas con la lectura, por favor, de la situación significativa? Ya. Prevenimos enfermedades para mantener una buena salud. En la institución educativa número 16536 San Miguel del distrito de Tabacona, los estudiantes del, Sexto, sexto y séptimo ciclo se encuentran ocupados por la llegada de una nueva variante de contagio del virus COVID-19. Por ello, en la búsqueda de fortalecer nuestro sistema inmunológico, recibimos información diversa de los medios de comunicación y los organismos de la salud, la OMS, la MINSA, así como recomendaciones que estimulan la práctica de actividad física en armonía con nuestro medio ambiente. sigue. Es importante que evaluemos nuestra responsabilidad como ciudadanas y ciudadanos. La información y el impacto de nuestra actividad física para con nuestro medio ambiente. Ante esta situación, ¿cómo podríamos fortalecer nuestro sistema inmunológico aprovechando de forma sostenible los recursos que se encuentran en el ambiente? ¿Qué acciones podemos realizar para cuidar nuestra salud y ambiente? Muy bien. Efectivamente, ¿no? Básicamente en esta época de pandemia, ustedes saben, gracias,
Milton, por favor. Sí, gracias. Efectivamente nos encontramos en una crisis sanitaria a nivel mundial que nosotros a veces, y las personas adultas, las personas que tienen algunas otras enfermedades, son vulnerables al contagio de esto del COVID-19, ¿no? Y más que todo con la aparición de esta nueva variante que es mucho más fuerte. Eh, pero sin embargo ya nos estamos vacunando muchos, pero eso no quiere decir que no nos podemos contagiar, no. La vacuna únicamente la función es crear anticuerpos, crear defensas, que podemos volver a contagiar, sí, aún estando vacunados, ¿ya? Entonces la vacuna no es que ya no tienes COVID, ya no te puedes contagiar, no, es únicamente un medio de preventivo. Ese es crear anticuerpos o crear defensas. Pero también a ello va concluido algo, no solamente esto, las vacunas, pero también a ello depende una buena alimentación. Si nosotros nos alimentamos bien, nos cuidamos y tenemos todas las precauciones del caso, lógicamente que eso y con la vacuna va a contribuir a que nos evitemos ser contagiados por esta nueva variante. ¿Y eso quién lo indica? El Ministerio de Salud. ¿Quién más lo indica? La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Entonces, esos organismos son los que nos indican que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, yo hace unas semanas no sabía que el consumo de esto, esto que se parece a la granadilla que se llama maracuyá, es bueno también para crear defensas ante esto del COVID-19. Miren, muchos no sabíamos que, por ejemplo, la cascarilla era bueno para crear defensas y evitar contagio del COVID-19. Miren. Muchos no sabíamos que el eucalipto también era bueno para eso y algunas otras plantas. Miren. Pero sin embargo ha sucedido y de esa forma nosotros hemos aprendido que muchas de nuestras plantas que hay en nuestro ambiente, de los productos que consumimos, nos fortalecen nuestras defensas. Entonces, dicho ello, es que vamos a pasar ahora ya a tratar un tema. ¿Ya? Pero, profesor, ¿cómo vamos a hacer un prototipo de este tema? Luego lo vamos a ver. ¿Ya? La experiencia de aprendizaje, toda esta experiencia de aprendizaje, eh, se llama Conservamos las frutas para comercializarlas fuera de su temporada de producción. Bien, el título, como lo dijo su compañera, es Empatizamos y definimos el problema relacionado con la conservación de las frutas en nuestra comunidad. Propósito, me va a apoyar con la lectura. Jamer, ¿me apoyas con la lectura de todo el propósito? Ya, ok, profesor. Propósito, los estudiantes redactan el reto y planifican el recojo de la información al elaborar el prototipo que conserve las frutas para comercializar fuera de su temporada de producción. Gracias, profesor. Muy bien, todo, por favor, todo con la competencia, la capacidad, el propósito y las evidencias. Ya, ok, profesor. Competencia, gestiona proyectos de emprendimiento económico y social. Capacidad, crea propuesta de valor. Evidencias, redactan el desafío para conservar las frutas que sean comercializadas fuera de su temporada. Aplica la entrevista de acuerdo con su reto. Define el problema con la técnica del POP y cómo podríamos nosotros. Muy bien, gracias también. Efectivamente, en las tres evidencias que estamos para el día de hoy, ustedes ya lo saben elaborar, ¿verdad? Miren, pero es fácil. Por ejemplo, Jamer, en tu zona o en tu comunidad o en tu hogar, ¿qué producto, qué fruto o verdura es lo que siembras? O quizás no siembras o no siembran en tu familia ahí algún fruto o verdura. Bueno, para acá sí sembramos el fruta, así la granadilla, la maracuyá, el limón, la mandarina. De verduras sembramos la lechuga, el culantro, la beterraga, el rabanito y otras cosas más, profesor. Muy bien, genial. Gracias, hijo. Miren, efectivamente, cada uno de nosotros quizás en algún momento hemos creado lo que le llamamos los viveros, nuestros biohuertos.
No sé si recuerdan porque creo que lo han trabajado esto. Efectivamente, nos vamos a enfocar eso, a de que nosotros en un espacio de terreno, en su hogar, en su chacra, vamos a crear esos biohuertos. Ya, en este caso con productos que produzcan rápido, ¿no? Bueno, en eso tenemos, por ejemplo, las lechugas, como decía por ahí su compañero, la beterraga, y otras cositas más que producen rápido, ¿ya? Entonces, ya poco a poco lo vamos a ir viendo este caso, pero para el día de hoy tenemos únicamente estas tres evidencias. Vamos a... Acá tenemos las tres evidencias, ¿ya? Entonces, son cosas fáciles que ustedes sí lo pueden hacer. Ya lo saben cómo se trabaja. Acá está. Ahí está. El desafío, la entrevista, la técnica del POV o punto de vista y el cómo podríamos nosotros que viene a generar la pregunta retadora. El reto de la experiencia es cómo podríamos conservar las frutas para comercializarlas fuera de su temporada de producción. Es cierto que, por ejemplo, hay una temporada que abunda bastante, por ejemplo, la guava, el níspero, la naranja, y hay muchos que se malogra ese fruto. Pero ¿qué hacemos nosotros para conservar ese fruto para las temporadas que no hay? Nosotros lo que hacemos en el campo, por ejemplo, lo disfrutamos, lo consumimos, lo vendemos, lo regalamos en sus épocas que hay. Pero de ahí tenemos que esperar hasta el próximo año cuando nuevamente produzca. Pero ¿qué debemos hacer para conservar para esos momentos que no hay? Entonces dicho eso, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? ¿Qué haremos? Ya establecimos la secuencia de actividades para superar el reto de la presente experiencia de aprendizaje. En esta actividad redactaremos el desafío, recogemos información. Miren, en esta actividad redactaremos el desafío. Vamos a redactar el desafío. Recogemos información y definiremos el problema. ¿Cómo se define el problema? Con el POV, perdón, cómo podríamos nosotros. Con todo ello nos preparamos para la generación de ideas-solución. ¿Recuerdan la lluvia de ideas? Listo. Poco a poco vamos a ir entrando a nuestro tema. Nos informamos, dice, me va a apoyar con la lectura. El Lady, ¿me apoyas con la lectura? Ya, profesor. ¿Cuál? Características del reto o desafío. Características del reto o desafío. Permitir pensar en diferentes alternativas de solución. Nos centramos solo en una. Dirigirse a un determinado segmento de personas, por ejemplo, solo para los jóvenes, solo para los adultos mayores, solo para quienes consuman productos naturales, etc. Este punto es muy importante porque cuando realicemos las entrevistas sobre bien a quienes vamos a entrevistar, es decir, al segmento que hayamos elegido, redactarse en modo de pregunta, ¿cómo podríamos? Para luego continuar con el desarrollo del desafío. Muchas gracias, hija. Gracias. Gracias también. No, efectivamente, son una de las secuencias que nosotros tenemos que llegar a concretar. Por ejemplo, Lady, en hacer el momento de tu entrevista, tu encuesta, ¿a quiénes podría ser dirigido? Algunos jóvenes de tu edad, por ejemplo, algunos niños, algunas personas adultas. ¿A quiénes podría ir dirigido? Lady, ¿a quiénes podrías hacer tu entrevista o tu encuesta? A unos jóvenes de mi edad y a personas adultas. Muy bien. ¿Por qué le he hecho la pregunta a su compañero? Porque las respuestas que nos van a brindar nos va a permitir tener diferentes alternativas de solución, miren. Los diferentes modos de pensar, pues. Y vamos a tener muchas o diferentes alternativas de solución.
Bien, para ello nos generamos siempre la pregunta, el cómo podríamos, que viene a ser la pregunta retadora. Vamos a seguir. Observamos el siguiente ejemplo del desafío. ¿Cómo podríamos conservar las frutas? A ver un momento. Ya, ahora sí dice, ¿cómo podríamos conservar las frutas que se producen en nuestra comunidad para venderlos a los padres de familia? Dicho ello, acá tenemos un ejemplo, miren, una mermelada de fresa. Ya, ese es un ejemplo, ¿no? A través de esta lista, y tenemos otros ejemplos, por ejemplo, les decía, el de los biohuertos, ¿ah? Eso, el del cuidado de las frutas para que no le llegue alguna plaga, otro ejemplo, y vamos a encontrar muchos más acá, ¿ya? A través de esta lista de cotejo evaluaremos el desafío para saber si está correctamente formulado y vamos a si cumple con estas condiciones. Indicadores. Permite pensar en diversas alternativas de solución. ¿Ya? Es una lista para tenerlo en cuenta, no va a ser para completar. ¿Ya? Está orientado exclusivamente al segmento de personas, está redactado a partir de la pregunta retadora, ¿cómo podríamos? Solamente son para tenerlo en cuenta, ¿ya? Luego ya cuando vamos a Carson vamos a tener nuestra primera evidencia. Dice. Ahora creamos. Ahora nos corresponde redactar el desafío con relación a la situación planteada en esta experiencia de aprendizaje. Luego aplicaremos la lista de cotejo para mejorarlo si fuera necesario. Ejemplo, acá recién tenemos un desafío. ¿Y qué me pide el profesor como primera evidencia? Yo les pido el desafío. Acá tenemos un ejemplo, miren. Buscar alternativas que nos permitan conservar las frutas que no logran vender los comerciantes para así extender su periodo de vida útil y poder comercializarlas. Como les decía, ¿no? A veces hay una temporada de buena producción de frutos y de ahí pasa su temporada y ya no hay de eso, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer para nosotros extender esa vida, extender esa o conservar ese producto y nosotros poderlo vender en algún momento o consumir en algún momento de que no haya esos frutos? Entonces, acá tenemos un desafío. Entonces, ahora ustedes lo que van a elaborar sería su desafío. Y esa sería su primera evidencia. Ya, acá tenemos un ejemplo, como les decía. Mi desafío. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Preguntas? Pregunten. No, profesor. Ninguna. ¿Los demás qué dicen? Ya, entonces, si está claro, voy a preguntar. Jason, por ejemplo, ¿cuál podría ser tu desafío? Jason, Jason, vamos a ver a alguien más, a ver. Segundo, Facundo, ¿cuál podría ser tu desafío? Podría ser, como ejemplo nada más, no digo que eso va a ser, sino, ¿ya? A ver, para tener en cuenta, a ver cómo es que si es que lo tienen bien claro, si lo han comprendido esta parte. Mi desafío podría ser, profesor, sobre las frutas que podemos comercializar, las que cultivamos en nuestra comunidad. Ya, por ejemplo, ¿cómo podrías tecnificar quizás el producto que hay en tu comunidad? Por ejemplo, si hay naranja, ¿cómo hacer una mermelada de naranja? Entonces, ¿cómo podríamos comercializar? ¿Cómo podríamos industrializar? ¿Cómo podríamos tecnificar? ¿Cómo podríamos mejorar el producto de su comunidad para, para extender su vida útil, para comercializarlo, para para consumos, para ventas? Entonces, muchos pueden ser los desafíos. A ver, vamos a ver alguien más por acá. Aquí no hay. Edwin Osmar, ¿cuál podría ser tu desafío? Como ejemplo, no quiero decir que eso va a ser, sino como ejemplo. Edwin.
Lacey Anali. Lacey Anali. A ver, ¿alguien más que desea hacerlo de forma voluntaria? Solamente... Profesor, Sí, a ver, te ¿puedo escucho. repetirla? Ya, Lacey, mira, te decía, como ejemplo, ¿cuál podría ser tu desafío? Yo le me he propuesto esto, a ver. Yo le he puesto esto como ejemplo, pero ¿cuál podría ser el caso tuyo? Solamente es como ejemplo, no quiero decir que eso lo vas a hacer, sino como ejemplo. ¿Cuál podría ser? Como manera de ejemplo, a ver. Eh, sería, sería buscar así unas, A ver. Si nos equivocamos no hay problema, no tenga miedo, o sea, no estoy tomando en cuenta, calificando, no. Ya, lo que trato es que ustedes tengan claro de cómo formular o cómo crear un desafío. Yo ahí tengo ahí un ejemplo, mire. Y su compañero anterior también dijo, por ejemplo, cómo podríamos, los productos de su zona, podríamos tecnificar, podríamos industrializar, podríamos mejorar para el consumo, para la venta, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo podríamos por ahí generar un desafío? De lo que tú desees. No necesariamente tiene que ser exactamente como está ahí, sino como ejemplo nada más. Porque recuerden, Profesor, yo tengo una. sí, ¿escuchó? Eh, Mi desafío sería buscar alternativas que nos permitan crear productos a través de los frutos de nuestra comunidad y de esa manera generar puestos de trabajo a las personas que lo necesiten. Efectivamente, ¿no? Ese es el desafío. Muy bien, hija, gracias. Es que el desafío es... profesor, también, Sí, dígame. profesor, también el desafío debería estar centrado en nuestro tema, no en de frutas o de... Correcto, correcto, no centrado en eso, porque como les decía, no puede ser en frutas, en verduras. En el caso de las verduras, pues no, algo que produzca rápido, ¿no? Y es que eso, o sea, se trata de darle una mejora, de darle una vida útil y de esa forma consumirlos, comercializarlos, industrializarlos, perdón. De eso se trata. Para eso es el área de educación, para el trabajo. Y seguimos por eso trabajando con el Desintank. ¿Ya? Entonces, como ya sabemos que vamos a mejorar, perdón, que vamos a tener como desafío, porque el desafío es eso, algo que no está hecho y sin embargo quiero hacerlo, ¿no? Ese es el desafío. Por ejemplo, esto, ustedes están, dos jóvenes, eh, están en la esquina de su colegio y yo les digo, yo les desafío a que no me ganan en correr o en llegar a la otra esquina. Y nos ponemos, o sea, en ese plan de correr y correr, ¿a quién quiere ganar, no? Pero el desafío existió, pues, al retarles, les desafié a llegar quién gana, ¿no? Entonces de eso se trata, de algo que no está hecho, o no surgió de una necesidad, sino surgió del momento, ese desafío. Y algo que queremos nosotros lograr. Bien, seguimos. Efectivamente, como ya tenemos el reto o desafío, entonces ahora vamos a entrar a la fase de empatizar. ¿Ya? La primera fase del desintanque. Me apoya con la lectura. A ver quién falta por acá. Facundo. Facundo todavía aún no ha participado. Facundo.
Facundo. ¿Alguien que me desee apoyar con la lectura? Yo, profesor. Ya, apóyame por Profesor. favor. Apóyeme por favor. Planificamos el recojo de información. Observamos, entrevistamos. La fase empatizar se encuentra en las personas y en esta fase en que debemos explorar el entorno, entrevistar, escucharlas y observarlas, Sigue, continúa por favor. tomando en cuenta tanto la comunicación verbal como la no verbal. Ambas son importantes. Podemos realizar una observación encubierta cuando las personas no saben que las estamos observando, lo cual les permite expresarse de forma espontánea a una observación directa. Cuando sea recoger información interactuando con las personas. Una de las técnicas más pertinentes es la entrevista. Consiste en realizar entrevistas individuales con el objeto de extraer información de las personas sobre su preferencia, actitudes y opiniones acerca del objeto. En el estudio enmarcamos en el desafío. Gracias. Muy bien, gracias también. Efectivamente, lo que ha leído por ahí por la participación, entonces es cierto, ¿no? Existe la observación encubierta, que es, por ejemplo, nosotros nos ponemos a dialogar, esa persona no sabe que nosotros le estamos observando, que nosotros le estamos sacando, mediante la observación, le estamos sacando información. Y la observación directa, es decir, cuando ya interactuamos con la persona. Por ejemplo, yo converso con ustedes y les hice hace un momento el ejemplo del desafío. Les dije que ustedes me, me indiquen un desafío o reto, ¿no? Entonces, eso ya viene a ser la observación directa, porque ya hay la interacción. En cambio, la encubierta es porque la otra persona no sabe que le estoy sacando la información, o que estoy observando, que estoy aprendiendo la información. Y lógicamente la entrevista ya consiste en hacer las preguntas, ¿no? Yo pregunto, tú respondes, o él pregunta, yo respondo, ¿no? Pero previa a eso ya tiene que haber una ficha de entrevista, como lo hemos hecho anteriormente. Entonces, de esa forma ustedes pueden sacar la información. Cualquiera de esas tres fases o cualquiera de estas tres técnicas lo pueden utilizar. La observación encubierta, observación directa o la entrevista. Y para ello también hay ejemplo. ¿Ya? Hay ejemplo acá. Recordemos, dice, el foco de la entrevista es el desafío que hemos planteado. Necesitamos recoger mucha información al respecto y aprender sobre el desafío. Ojo, todavía no hemos definido el problema. Esto haremos en la fase definir, con la información que recojamos de las personas. La mejor manera de preparar una entrevista es un equipo. Se recomienda los siguientes pasos. Por ejemplo, hay que tener listo, yo sugiero que sea el audio del celular, porque con ello vamos a poder grabar. Porque copiar en ese momento es un poco bien tedioso, porque a veces no copiamos rápido y a veces nos dan una respuesta y otra respuesta y no podemos. Entonces, mediante la grabación del audio es mucho más mejor todavía. Y de esa forma, cuando en alguna parte no lo recordemos, lo escuchamos el audio y lo podemos copiar. Pero siempre estar con una escucha activa, porque no quiero centrarme en lo que estoy grabando, sino centrarme en lo que escucho de la persona a quien voy a entrevistar. Entonces, a veces salen preguntas del momento. Y entonces una de las sugerencias es lo siguiente, dice, establecer temas sobre qué preguntaremos. Le voy a decir sobre qué trata el tema. No las preguntas todavía, sino sobre qué trata el tema. Como punto número 1. El 2. Generar una lluvia de ideas de preguntas relacionadas con los temas, las cuales no plantearemos directamente, pero sí nos servirán de guía. Por ejemplo, si pudieras, ¿cómo harías? ¿Cómo harías para mejorar? ¿Cómo harías para hacer esto? ¿Cómo te imaginas esto? ¿Cómo te imaginas aquello? ¿En qué te ayudaría? ¿Qué sientes? Porque utilizar esas preguntas abiertas, ¿para qué? Para que la otra persona, la entrevistada, me dé su punto de vista, porque yo no quiero que utilicen las preguntas cerradas, que les respondan con un sí o con un no, sino siempre las preguntas, y más que todo utilizando
Esto para que la persona nos dé su modo de pensar. Ahí hay algunos ejemplos, miren. ¿Ya? 3. Coordinar con las personas la fecha, la hora y el lugar de la entrevista. Nosotros ya tenemos un modelo de ficha de entrevista. Definir quién realizará la entrevista. Se sugiere que sea realizada por una sola persona. Una sola persona puede hacer a la entrevista, ¿no? Y contar con una libreta de apuntes. En la libreta de apuntes, ¿qué debo tener? Ahora sí, si tengo una fichita, un papel, un cuaderno o algo, una libreta de apuntes, ¿qué debo tener ahí? Ahí debo tener únicamente las preguntas, ¿ya? Y las respuestas, lógicamente, que le vamos a hacer grabación de audio. Eso, porque en video ocupa mucho espacio, de audio mejor. Ya entonces, en la ficha, en la libreta de apuntes, debo tener únicamente las preguntas, utilizando de referencia estos, quizás les va a ayudar mucho. Bien, seguimos. Importante a tomar en cuenta. En esta fase necesitamos obtener información de las personas con relación a la conservación de frutas de nuestra comunidad. Pueden ser consumidoras, consumidores, comercializadoras, comercializadores, productoras, productores de frutas en conserva o deshidratados. ¿Cómo son las conservas? Nosotros comúnmente lo llamamos como mermeladas o deshidratadas también, ¿no? Que ya le sacamos todo, por ejemplo, el jugo se queda en seco, ¿no? Por ejemplo, las pasas, ¿no? Se saca de la uva, se saca ya todo el líquido y se queda como todo arrugado. Eso ya viene deshidratada, ya viene secado. Por ejemplo, ¿cuál otro más? La carne de res. Se seca, ¿no? Sale todo el líquido que tiene y se queda seco. Eso quiere decir que está deshidratada. Porque la carne de res, si nos damos cuenta, si lo tenemos así nomás, no dura mucho tiempo. Pero ¿qué pasa si nosotros le deshidratamos? Entonces va a durar mucho tiempo, más tiempo, ¿sí o no? Sí, profesor. Efectivamente, ¿no? Es ustedes, por ejemplo, sus padres, sus mamás lo han hecho y lo siguen haciendo. Cecinan, por ejemplo, una carne y eso, al deshidratarse, va a durar mucho más. Entonces, es así, ¿ya? Averiguaremos sus problemas o necesidades. Asimismo, requerimos conocer más sobre los diversos métodos para conservar las frutas. En este caso, podemos consultar el internet. O sea, por ejemplo, ¿cómo puedo yo deshidratar? ¿Cómo puedo hacer para conservar un fruto? Puedo, como dice ahí, buscar información en internet. Hay muchísimos técnicas de cómo conservar las frutas y deshidratarlas también, sin que se malogre. Es decir, deshidratar quiere decir que no se malogre, que se seque únicamente. Aplicamos la técnica de la entrevista. Considerando el contexto ocasionado por la pandemia, podemos realizar la entrevista mediante llamadas telefónicas o vía WhatsApp u otra red social. Si no fuese posible contactar directamente a usuarios, podemos desarrollarlas con la participación de sus familiares, en caso sea posible. Si tienen la posibilidad de hacer la entrevista a otra persona, no hay problema, pero siempre con los cuidados respectivos. Y en todo caso contrario, en sus familiares o hacerlo mediante una llamada telefónica y grabar la llamada, porque hay aplicaciones para grabar las llamadas. Bien, acá tengo la ficha, mírenme, acá tengo como ejemplo la ficha de la entrevista, como ejemplo, nomás ahí tengo con las preguntas, todo. Miren, esa fichita que le estábamos diciendo, acá va a ir, ¿no? Los nombres a quién voy a entrevistar, la fecha, edad, qué tiempo probable dure la entrevista, en qué lugar voy a hacer la entrevista, a qué se dedica la persona en la que voy a entrevistar también. Y aquí viene el objetivo, ¿no? Ahí viene. Y guión de preguntas que pueden ser más, eso ya dependería de ustedes, cuál crean ustedes conveniente. Y las respuestas, como digo, no lo van a poder copiar en ese momento, sino las respuestas lo pueden ya luego sacar del audio. ¿Ya? Ahí ya pueden completar luego sus respuestas. Entonces, en la ficha únicamente están las preguntas. Bien, hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? No, profesor. ¿Ninguna? ¿Todo está entendible? Sí, todo está entendible, Muy bien, profesor. seguimos entonces, ¿ya? Seguimos.
Entonces, una vez que ha hecho la entrevista, ya tengo mi información, ya entonces pasaré ahora a la fase del definir. ¿Y qué voy a hacer en la fase de definir? Fácil, ¿no? Dice, ahora ingresaremos a la fase de definir, la cual nos permitirá organizar la información. Ahora sí, ¿ya? Con toda la información que he sacado de la entrevista, ahora sí voy a organizar. Recogidas en las entrevistas, lo haremos a través de posits, como son pequeñas tarjetitas de colores, o tarjetas de cartulina, donde escribiremos la información. Estos posits o cartulinas lo pegaremos en una pizarra, les decía también en una cartulina o en un papel bond o en su cuaderno, ¿no? No hay problema en ello. En cualquier orden luego lo organizaremos, luego organizaremos las temáticas y ahí irán surgiendo a partir de lectura. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, exposits, ahí lo he pegado de varios colores. Sin embargo, luego ya lo voy a agrupar por colores, ¿no? Con este ejercicio encontraremos problemas o necesidades comunes que por su frecuencia pasarán a contribuir o constituir patrones que deberemos tomar en cuenta. Igualmente surgirán revelaciones o ANSI. ¿Y qué voy a colocar en esas tarjetitas? Ideas, pues, ¿no? Ideas, necesidades, sugerencias, todo lo que crean conveniente. Y luego ya lo voy a separar, ¿no? El punto de vista que viene a ser mi segunda evidencia. Tras tener la información organizada, podemos a formular el punto de vista O, P o V. En este caso, las necesidades deberán escribirse con verbos y la declaración sintetizada del punto de vista nos estimulará el desarrollo de soluciones. Para formular el punto de vista emplearemos la siguiente estructura. Recuerden, el usuario, lo que necesita, es decir, la necesidad, el por qué o el ANSI. Aquí tenemos como ejemplos, mírenme, dos ejemplos. Usuario, los padres de familia. ¿Qué necesitan los padres de familia? Sus necesidades que sus hijas e hijos menores consuman frutas en todas las estaciones del año. ¿Por qué? El Lansing o revelación viene a ser porque apuestan por una alimentación saludable y quieran reforzar su sistema inmunológico. Sin embargo, en el otro ejemplo tenemos que como usuarios, los comerciantes. ¿Qué necesitan? Su necesidad viene a ser que conocer métodos de conservación de las frutas. Y uno de ellos les decía, por ejemplo, hacer mermeladas, por ejemplo, eso ya le da un poco tiempo más de duración, ¿no? El otro también del secado, lo tenemos aquí, hace un momentito. Acá, las conservas o los deshidratados. Ahí en eso. Necesita conocer métodos de conservación de las frutas. Entonces ahí hemos visto dos. ¿Por qué? Porque así evitarían pérdidas económicas ante disminución de las ventas y comercializarlas fuera de su temporada de producción. ¿No? Por ejemplo, un pescado, nomás suponiendo, ¿no? Un pescado fresco no dura más de 2-3 días. Sin embargo, con lo que ya es industrializado, haciéndolo una conserva en enlatado, ya dura muchísimo más tiempo. Igual, por ejemplo, un seda, ¿no? Un plátano seda. Normalmente se va, si lo tenemos así en fruto, se va a negrear, se va a secar, se va a malograr. Pero sin embargo, debe haber otras técnicas, por ejemplo, el del secado, ¿no? O hacerlo harina de plátano. Entonces, ¿eso qué va a tener? Mucho más tiempo de vida. Y la harina de plátano ya dura mucha cantidad de tiempo, ¿no? Y así es muchísimas de las frutas, en las verduras también igual, ¿no? Entonces ahí tenemos como ejemplo. Eso sería su segunda evidencia. Elaborar el POV o punto de vista. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí alguna pregunta en la elaboración del punto de vista? Que es nuestra segunda evidencia. ¿Alguna pregunta ahí? Sobre las verduras. ¿Cómo me decías, hijo? Te escuché algo de verduras. En el cuadro de usuario necesita especificar por qué
allí tenemos que quedar sobre el tema que estamos hablando. Efectivamente, o sea, más que todo con lo que ustedes hicieron, ¿se acuerdan su desafío o reto? Con eso ya lo pondrían acá, Ajá. crearían su punto de vista, ¿ya? Si yo voy por, ajá, si yo por ejemplo voy a hacer de la carne de res, voy a trabajar, entonces voy a entrevistar a una persona relacionada al tema de la carne de res y mi punto de vista tiene que estar relacionado a ello, pues. Si, si mi tema que voy a trabajar va a ser sobre la naranja, ya listo, la creación de conservas de naranja, ya listo. Entonces mi entrevista tiene que ser con el tema de la creación, perdón, con lo que es el tema de las conservas de naranja. Mi punto de vista también tiene que ser relacionada a la creación de las conservas de naranja o mermeladas de naranja. Si es de acuerdo al tema que ustedes elijan, sea de frutas o verduras. Ya, profesor. Ajá, recuerden, primero empieza con el tener el tema, el desafío, reto. Ahí empieza todito. Teniendo eso, ya puedo hacer la entrevista. Y una vez con los resultados que voy a tener en la entrevista, ya puedo elaborar esto. Por eso les decía, tiene que tener concordancia el tema que he elegido sobre qué. A eso hago mis preguntas de la entrevista y a eso hago en mi punto de vista, pues. Por eso se refiere el reto o desafío. Desde ahí empieza todito. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro? Sí, profesor. Muy bien, muy bien. Ahora viene la pregunta retadora, el cómo podríamos. ¿Y cómo se elabora el cómo podríamos? Es fácil, ¿no? Se pone al inicio la pregunta el cómo podríamos y luego a continuación ya se organiza estos datos. Esto de acá se organiza. Ahí tenemos como ejemplo, una vez que tengamos definido el problema, gracias al punto de vista, podremos establecer el desafío aplicando la técnica cómo podríamos. Por ejemplo, ¿cómo podríamos? Ya viene conservar las frutas que contienen vitaminas y minerales que ayudan a fortalecer el sistema inmune de las niñas y niños. Ahí tenemos un ejemplo. Ahí tenemos un ejemplo de pregunta retadora. Ahí tenemos otro, por ejemplo, acá otro ejemplo. ¿Cómo podremos hacer para que los vendedores de fruta aprendan a generar ingresos económicos aprovechando la fruta que no se vende? Ahí está, por ejemplo. ¿Ves? Otro ejemplo. Con el cómo podríamos nosotros. Entonces, ustedes también, igual cuando generen su pregunta retadora, tiene que ser relacionada al desafío o reto que hayan elegido. ¿De acuerdo? Aquí vamos a redactar nuestro punto de vista y aquí viene a redactar nuestra pregunta retadora. Entonces, tenemos ahí nuestra segunda evidencia. ¿Ya? Ahí tenemos nuestra segunda evidencia. Finalmente, vamos a que esas evidencias que ustedes me van a enviar hasta el día viernes, lo voy a evaluar con este criterio de evaluación, solo con el que está de color celeste. Creé una propuesta de valor, para ello redacté el desafío, recogí información. Redacté el desafío, quiere decir ustedes hicieron el desafío o reto. Recogieron información, ¿de dónde lo saco? De la entrevista, pues. Y definí el problema en la pregunta retadora. Ahí está, ¿eh? Relacionado con la conservación de la fruta de mi comunidad. Una vez estado ello, cumpliría con todos y tendría en mi calificación, profesor, el logro alcanzado, que la nota máxima es 20. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, ninguna, profesor. Ninguna. ¿Todo claro? ¿Todo claro? Sí, de mi parte, profesor. Muy bien. ¿Los demás qué dicen? ¿Ha quedado todo claro? María, por allí, que recién estás participando de estas sesiones virtuales. ¿Quedó claro? ¿Tienes alguna pregunta? Sí, profesor. ¿Tienes preguntas? Pero claro. Ah, quedó claro, muy bien. ¿Alguien tiene preguntas, dudas, inquietudes? Bien. Entonces, ¿qué aprendieron el día de hoy? ¿Qué aprendieron el día de hoy?